Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra maestra de la literatura contemporánea, All the Light We Cannot See de Anthony Doerr, ganadora del premio Pulitzer en 2015. Esta novela nos transporta a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, entrelazando las vidas de Marie Laure, una joven francesa ciega, y Werner, un huérfano alemán con un don para la radio. A través de sus historias, Doerr explora temas universales como la resiliencia humana, el poder de la conexión y la luz que podemos encontrar incluso en los momentos más oscuros. En este episodio, analizaremos 10 puntos clave de este extraordinario libro, relacionándolos con situaciones actuales para descubrir cómo sus lecciones siguen siendo relevantes en nuestro mundo de hoy. All the Light We Cannot See nos muestra cómo los personajes principales, Marie Laure y Werner, se adaptan a circunstancias extremadamente difíciles. Marie Laure, ciega desde los 6 años, aprende a navegar por su entorno utilizando modelos en miniatura y su agudo sentido del oído. Werner, por su parte, aprovecha su talento con la radio para sobrevivir en una escuela militar nazi. Esta capacidad de adaptación y resiliencia es tan relevante hoy como lo era durante la Segunda Guerra Mundial. En nuestra era de rápidos cambios tecnológicos y crisis globales, como la reciente pandemia de COVID-19, hemos visto cómo la adaptabilidad se ha convertido en una habilidad crucial. Pensemos, por ejemplo, en cómo millones de personas tuvieron que adaptarse rápidamente al trabajo remoto durante la pandemia. Muchos tuvieron que aprender nuevas habilidades tecnológicas, reorganizar sus hogares para crear espacios de trabajo y encontrar nuevas formas de mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal. Otro ejemplo es cómo las empresas han tenido que pivotear sus modelos de negocio para sobrevivir. Restaurantes que se convirtieron en servicios de entrega a domicilio, fabricantes que comenzaron a producir equipos de protección personal, o pequeñas tiendas que desarrollaron presencia en línea de la noche a la mañana. La lección que podemos extraer de Marie Laure y Werner, y que sigue siendo válida hoy, es que la adaptabilidad no solo nos ayuda a sobrevivir, sino que puede llevarnos a descubrir fortalezas y oportunidades que no sabíamos que teníamos. En un mundo en constante cambio, nuestra capacidad para adaptarnos y ser resilientes puede ser nuestra luz en la oscuridad. En la novela, tanto Marie Laure como Werner encuentran consuelo y fuerza en el conocimiento. Marie Laure se sumerge en el mundo de la biología marina a través de los libros en braille y las enseñanzas de su padre. Werner, por su parte, descubre su pasión por la ciencia y la radio a través de un libro de física encontrado y las transmisiones educativas que escucha. Este tema resuena profundamente en nuestra era de la información. Hoy, más que nunca, el conocimiento y la educación tienen el poder de transformar vidas y sociedades enteras. Sin embargo, al igual que en la época de Werner y Marie Laure, el acceso a la educación sigue siendo un desafío para muchos. Pensemos en el impacto de iniciativas como Khan Academy o Coursera, que ofrecen educación gratuita o de bajo costo a millones de personas en todo el mundo. Estas plataformas han permitido que personas de todas las edades y orígenes accedan a conocimientos que antes estaban fuera de su alcance, abriendo nuevas oportunidades y perspectivas. Otro ejemplo es el creciente movimiento de makers y el auge de los espacios de fabricación digital. Al igual que Werner aprendió sobre radio de forma autodidacta, hoy vemos a personas aprendiendo robótica, programación o diseño 3D por su cuenta, creando innovaciones que pueden cambiar el mundo. La historia de Marie Laure también nos recuerda la importancia de la accesibilidad en la educación. En la actualidad, las tecnologías asistivas, como los lectores de pantalla o los libros electrónicos adaptables, están haciendo que la educación sea más accesible para personas con discapacidades. La lección que podemos extraer es que el conocimiento sigue siendo una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el cambio social. En un mundo lleno de desinformación y fake news, la búsqueda activa del conocimiento y el pensamiento crítico son más importantes que nunca. Como Werner y Marie Laure, podemos encontrar esperanza, propósito y hasta libertad a través de la educación. En All the Light We Cannot See, la radio juega un papel central, simbolizando tanto el progreso científico como su potencial para la destrucción. Werner utiliza su conocimiento de la radio para localizar transmisiones de la resistencia, contribuyendo involuntariamente a la maquinaria de guerra nazi. Al mismo tiempo, estas mismas ondas de radio traen esperanza y conexión a Marie Laure y su tío Etienne. Esta dualidad de la tecnología es quizás aún más evidente en nuestro mundo actual. Vivimos en una era de avances tecnológicos sin precedentes, pero también enfrentamos nuevos desafíos y peligros creados por estas mismas tecnologías. Pensemos en las redes sociales.
Por un lado, han permitido conexiones globales instantáneas, han dado voz a movimientos sociales y han facilitado el intercambio de información. Movimientos como Almohadilla Meto o Black Lives Matter han ganado fuerza gracias a estas plataformas. Sin embargo, estas mismas redes también han sido utilizadas para difundir desinformación, manipular elecciones y exacerbar divisiones sociales. Otro ejemplo es la inteligencia artificial. Tiene el potencial de revolucionar la atención médica, ayudando en el diagnóstico precoz de enfermedades y en el desarrollo de nuevos tratamientos. Pero también plantea preocupaciones sobre la privacidad, el sesgo algorítmico y el desplazamiento laboral. Incluso la energía nuclear, que ha proporcionado una fuente de energía limpia, también tiene el potencial de causar una destrucción masiva, como lo demuestran los eventos en Hiroshima y Nagasaki que se mencionan en el libro. La lección que podemos extraer es que la tecnología en sí misma no es buena ni mala, depende de cómo la usemos. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de considerar cuidadosamente las implicaciones éticas de nuestros avances tecnológicos y asegurarnos de que se utilicen para el beneficio de la humanidad, no para su destrucción. Al igual que Werner tuvo que enfrentar las consecuencias de cómo se utilizaba su habilidad, nosotros debemos ser conscientes del impacto de nuestras creaciones tecnológicas. Uno de los temas más poderosos en All the Light We Cannot See es la importancia de la empatía y la conexión humana, incluso en las circunstancias más difíciles. Vemos esto en la relación entre Morillard y su padre, en la amistad entre Werner y Frederick, y en los actos de bondad de personajes como Madame Manette. Este tema resuena profundamente en nuestro mundo actual, donde a menudo nos encontramos divididos por diferencias políticas, culturales o ideológicas. La novela nos recuerda que, incluso en tiempos de conflicto extremo, la humanidad compartida puede trascender estas divisiones. Un ejemplo contemporáneo de esto lo vimos durante la pandemia de COVID-19. A pesar del distanciamiento físico, las personas encontraron formas creativas de mantenerse conectadas y apoyarse mutuamente. Desde conciertos en balcones en Italia hasta redes de apoyo comunitario para ayudar a los vecinos vulnerables, vimos cómo la empatía y la conexión florecieron en tiempos de crisis. Otro ejemplo es el creciente movimiento de justicia restaurativa en el sistema penal. Este enfoque, que se centra en la rehabilitación y la reconciliación en lugar del castigo, se basa en la idea de que incluso aquellos que han cometido delitos graves son seres humanos capaces de cambio y merecedores de empatía. En el ámbito empresarial, vemos un creciente énfasis en la inteligencia emocional y las habilidades interpersonales. Las empresas están reconociendo que la empatía y la capacidad de conectar con los demás son cruciales para el liderazgo efectivo y el éxito a largo plazo. La lección que podemos extraer es que, al igual que los personajes de Dora encontraron luz en la oscuridad a través de sus conexiones humanas, nosotros también podemos superar grandes desafíos si nos mantenemos conectados y empáticos. En un mundo cada vez más polarizado, cultivar la empatía y buscar lo que nos une en lugar de lo que nos divide puede ser un acto revolucionario. En All the Light We Cannot See, la naturaleza juega un papel importante como fuente de consuelo y maravilla. Marie-Laure encuentra alegría en las conchas marinas y los caracoles, mientras que Werner se maravilla con las estrellas y los principios científicos que gobiernan el mundo natural. Este tema es particularmente relevante en nuestro mundo actual, donde la crisis climática y la degradación ambiental están en primer plano. La novela nos recuerda la importancia de nuestra conexión con el mundo natural, algo que a menudo perdemos de vista en nuestras vidas urbanas y tecnológicas. Un ejemplo contemporáneo es el creciente movimiento de baños de bosque o Shinrin-yoku, originado en Japón. Esta práctica de pasar tiempo en la naturaleza como forma de reducir el estrés y mejorar el bienestar está ganando popularidad en todo el mundo. Estudios científicos han demostrado los beneficios para la salud mental y física de pasar tiempo en entornos naturales. Otro ejemplo es el auge de la agricultura urbana y los jardines comunitarios. En ciudades de todo el mundo, las personas están reconectando con la naturaleza cultivando sus propios alimentos, incluso en pequeños espacios como balcones o azoteas. Esto no solo proporciona alimentos frescos, sino también una sensación de conexión con los ciclos naturales y una mayor apreciación por el mundo natural. También vemos un creciente interés en el ecoturismo y las experiencias de desconexión digital en la naturaleza. Cada vez más personas buscan escapar de la constante conectividad digital para reconectar con el mundo natural, de manera similar a como Morillard encuentra consuelo en las maravillas del mar. La lección que podemos extraer es que, al igual que los personajes de Dora, podemos encontrar consuelo, inspiración y un sentido de perspectiva en la naturaleza. En un mundo que enfrenta una crisis climática, cultivar esta conexión con el mundo natural no solo puede mejorar nuestro bienestar personal,
sino también inspirarnos a tomar medidas para proteger nuestro planeta. La naturaleza, como nos muestra la novela, puede ser una fuente de luz incluso en los momentos más oscuros. Although We Cannot se explora profundamente el impacto duradero de la guerra y el trauma en las vidas de sus personajes. Vemos cómo las experiencias de la guerra dan forma a las vidas de Morillard, Werner y otros personajes mucho después de que el conflicto haya terminado. Este tema sigue siendo dolorosamente relevante en nuestro mundo actual. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace décadas, seguimos viendo los efectos del conflicto y el trauma en diversas formas en todo el mundo. Un ejemplo contemporáneo es la crisis de refugiados global. Millones de personas han sido desplazadas por conflictos en lugares como Siria, Afganistán y Sudán del Sur. Al igual que Morillard y su padre tuvieron que huir de París, estas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y enfrentar desafíos inmensos en su búsqueda de seguridad. Los efectos de este desplazamiento y trauma a menudo persisten durante generaciones. Otro ejemplo es el creciente reconocimiento del trastorno de estrés postraumático, TEP, no solo en veteranos de guerra, sino también en sobrevivientes de diversos tipos de trauma. Vemos esfuerzos para abordar el TEP en sobrevivientes de desastres naturales, víctimas de violencia doméstica y trabajadores de primera línea expuestos a eventos traumáticos. También podemos pensar en los efectos intergeneracionales del trauma histórico. Por ejemplo, los estudios sobre los descendientes de sobrevivientes del Holocausto han mostrado cómo el trauma puede transmitirse a través de generaciones, afectando la salud mental y el bienestar de personas que no experimentaron directamente el evento traumático. La lección que podemos extraer es que los efectos de la guerra y el trauma son de largo alcance y complejos. Al igual que los personajes de Dor luchan con las secuelas de sus experiencias, nuestra sociedad debe reconocer y abordar los efectos duraderos del trauma, tanto a nivel individual como colectivo. Esto implica no solo proporcionar apoyo y tratamiento a los sobrevivientes de trauma, sino también trabajar activamente para prevenir conflictos y crear sociedades más resilientes y compasivas. Una de las fortalezas de Although We Cannot See es su exploración de la complejidad moral en tiempos de guerra. Los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y situaciones donde la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa. Werner, por ejemplo, lucha con su papel en el ejército nazi, mientras que los habitantes de Saint-Malo deben decidir entre colaborar o resistir. Esta complejidad moral sigue siendo relevante en nuestro mundo actual, donde a menudo nos enfrentamos a dilemas éticos complejos. Aunque no estamos en una guerra mundial, enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad económica y las crisis humanitarias que requieren decisiones difíciles. Por ejemplo, pensemos en las decisiones que enfrentan los líderes mundiales con respecto al cambio climático. ¿Cómo equilibramos la necesidad de reducir las emisiones de carbono con los impactos económicos a corto plazo? ¿Cómo manejamos las disparidades entre países desarrollados y en desarrollo en términos de responsabilidad y capacidad para actuar? Otro ejemplo contemporáneo es el dilema ético que enfrentan las empresas tecnológicas con respecto a la privacidad de los datos y la libertad de expresión. ¿Cómo equilibran la protección de la privacidad del usuario con las demandas de seguridad nacional? ¿Dónde trazamos la línea entre la libertad de expresión y la necesidad de combatir la desinformación y el discurso de odio? La lección que podemos extraer es que, al igual que los personajes de Dor, a menudo nos encontramos en situaciones donde no hay respuestas fáciles o claras. La novela nos invita a considerar la complejidad de estas situaciones y a cultivar la empatía incluso hacia aquellos con los que podríamos estar en desacuerdo. A lo largo de Although We Cannot See, vemos cómo pequeños actos de bondad y coraje pueden tener un impacto significativo. Desde el padre de Morillard construyendo modelos en miniatura para ayudarla a navegar, hasta Etienne compartiendo comida con su sobrina durante la ocupación, estos actos de bondad iluminan la oscuridad de la guerra. Este tema resuena en nuestro mundo actual, donde a menudo nos sentimos abrumados por los grandes problemas globales. La novela nos recuerda que incluso las acciones más pequeñas pueden marcar la diferencia. Un ejemplo contemporáneo es el movimiento de cadena de bondad en las cafeterías, donde las personas pagan por el café de la siguiente persona en la fila. Estos pequeños actos de generosidad pueden tener un efecto dominó, inspirando a otros a hacer lo mismo. Otro ejemplo es el crecimiento de plataformas de microfinanciación y microdonaciones. Estas plataformas permiten que personas comunes realicen pequeñas donaciones que, colectivamente, pueden tener un gran impacto en la vida de individuos y comunidades en todo el mundo. La lección que podemos extraer es que no debemos subestimar el poder de nuestras acciones cotidianas. Al igual que los personajes de Dor, podemos iluminar el mundo a nuestro alrededor a través de pequeños actos de bondad y coraje.
En All the Light We Cannot See, vemos ejemplos de resistencia tanto grandes como pequeños. Desde la participación de Etienne en la resistencia francesa hasta la decisión de Werner de ayudar a Marie-Laure, la novela muestra cómo los individuos pueden resistir la opresión y la injusticia. Este tema de resistencia y el poder del individuo para marcar la diferencia sigue siendo increíblemente relevante en nuestro mundo actual. Vivimos en una época de activismo generalizado, donde las redes sociales y la tecnología han amplificado la voz del individuo. Un ejemplo contemporáneo es el movimiento climático juvenil inspirado por Greta Thunberg. Lo que comenzó como la protesta de una adolescente solitaria se ha convertido en un movimiento global que ha llevado el cambio climático al centro de la agenda política mundial. Otro ejemplo es el impacto de los denunciantes en la era digital. Personas como Edward Snowden han arriesgado todo para exponer lo que consideraban injusticias, provocando debates globales sobre privacidad y vigilancia gubernamental. La lección que podemos extraer es que, al igual que los personajes de Doer, cada uno de nosotros tiene el poder de resistir la injusticia y marcar la diferencia. Ya sea a través del activismo, el voluntariado, o simplemente alzando la voz contra la injusticia en nuestra vida cotidiana, todos tenemos el poder de ser agentes de cambio. Finalmente, All the Light We Cannot See nos muestra cómo nuestras vidas están interconectadas de maneras que a menudo no podemos ver. Las historias de Marie-Laure y Werner, aunque separadas por nacionalidad y circunstancia, se entrelazan de maneras sorprendentes y significativas. Este tema de interconexión es quizás más relevante que nunca en nuestro mundo globalizado. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado de manera dramática cómo estamos todos conectados, y cómo las acciones de individuos en una parte del mundo pueden afectar a personas en el otro lado del planeta. Un ejemplo contemporáneo es el impacto global de movimientos sociales como Black Lives Matter. Lo que comenzó como una protesta contra la brutalidad policial en Estados Unidos se ha convertido en un movimiento global por la justicia racial, inspirando conversaciones y cambios en países de todo el mundo. Otro ejemplo es cómo la crisis climática está afectando a comunidades en todo el planeta, desde inundaciones en Bangladesh hasta incendios forestales en California. Estas crisis nos recuerdan que todos compartimos un planeta y que nuestros destinos están entrelazados. La lección que podemos extraer es que, al igual que Marie-Laure y Werner, nuestras vidas están conectadas de maneras que a menudo no podemos ver o entender completamente. Esta interconexión nos llama a la empatía, la comprensión y la acción colectiva frente a los desafíos globales. En conclusión, All the Light We Cannot See de Anthony Doerr nos ofrece una poderosa exploración de la resiliencia humana, la complejidad moral y la interconexión de nuestras vidas en tiempos de crisis. A través de las historias entrelazadas de Marie-Laure y Werner, Doerr nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz en el conocimiento, la conexión humana y los pequeños actos de bondad. Las lecciones de esta novela resuenan profundamente en nuestro mundo actual. Nos invitan a cultivar la adaptabilidad y la resiliencia frente al cambio, a buscar el conocimiento y la educación como fuentes de empoderamiento, a considerar cuidadosamente las implicaciones éticas de nuestros avances tecnológicos, a cultivar la empatía y la conexión humana, a reconectarnos con la naturaleza, a abordar los efectos duraderos del trauma, a navegar la complejidad moral con compasión, a valorar el poder de los pequeños actos de bondad, a resistir la injusticia y a reconocer nuestra profunda interconexión. Al reflexionar sobre estas lecciones, podemos encontrar inspiración para enfrentar los desafíos de nuestro propio tiempo con coraje, compasión y esperanza. Como nos muestra Doerr, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz que no podemos ver, esperando ser descubierta. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro All the Light We Cannot See de Anthony Doerr. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la riqueza de su prosa y la profundidad de sus personajes. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan conmovedor y reflexivo. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquiera interesado en la historia, la naturaleza humana y el poder de la conexión. Hasta el próximo episodio.